En nombre de la mesa directiva de la Asociación de Colonos de Residencial Chiluca, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada La protección de los bosques como tema de seguridad nacional. Agradecemos de manera muy especial al doctor Víctor Ávila Ackerberg por aceptar compartir con nosotros sus conocimientos y sus experiencias en este tema. Es oportuno mencionar que Chiluca es un fraccionamiento comprometido con el cuidado del medio ambiente y desde hace 4 años inició programas para reducir la generación de basura, reciclando residuos orgánicos e inorgánicos, así como para cuidar la flora y la fauna silvestre que habita en nuestro entorno. Actualmente es una prioridad para esta mesa directiva concientizar a la comunidad para el cuidado del agua. Por eso este evento es parte de nuestro programa. Iniciaremos esta sesión dándole la palabra al licenciado Miguel Miramontes Lira, que es miembro de esta mesa directiva, quien nos dará una breve introducción sobre el tema. El licenciado Miguel Miramontes obtuvo su licenciatura en Derecho, es especialista en materia ambiental, es una persona preocupada por el deterioro ambiental de la zona Esmeralda que han provocado los desarrollos inmobiliarios ilícitos. Ha participado en la promoción del amparo contra el desarrollo Bosque Diamante para proteger los bosques de Jilotzingo. Es defensor del área protegida Espíritu Santo y participa en acciones colectivas contra la contaminación de la presa Marín. Además, participa en asuntos ambientales pro bono. Entonces, con ustedes, el licenciado Miguel Miramontes. Gracias, Miguel. Muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Es para mí un tremendo gusto que estemos dando esta concientización ambiental, porque hoy es el mejor día para empezar. Hemos visto cómo se quemaron los bosques, los problemas ambientales que tiene, y ¿quiénes lo tienen que hacer? Todos. Todos tenemos que entrar ya en una concientización y nos tenemos que alfabetizar en los temas ambientales, tenemos que saber qué es lo que está pasando con los bosques por amor a la vida. Esto se llama biofilia. Por biofilia tenemos que empezar, bueno, que empezar la defensa social de todo lo que sea natural. Estábamos entrando en el antropoceno, que quiere decir la destrucción del hombre por el hombre, pero siempre hay alguien más que se junta, que nos juntamos y hemos estado trabajando y hemos logrado, por la presión social, por los conocimientos técnicos de los científicos, entre ellos Víctor, el gran amigo Víctor, destacado ambientalista y activista, y hemos logrado que haya leyes nuevas como los derechos de la naturaleza, que al rato me imagino que nos van a hablar de ellos. En el Estado de México hace varios días se legisló ya en la Constitución, en el artículo 5 y en el 18, los derechos de la naturaleza como obligación para resguardar en el Estado. Y también se está pidiendo, que también ya subió a la Cámara Federal, la protección de los bosques como seguridad nacional, que es uno de los temas que tenemos aquí. Bueno, pues entonces yo lo único que les quiero decir es que la cuestión ambiental es una situación un tanto espiritual, porque muy pocos la defienden y todos dependemos de ella. En algunas pláticas que he dado les he preguntado a los oyentes que si les gusta el bosque y me dicen todos que sí. Y les he preguntado, ¿y quién ha hecho a alguien por el bosque? Y algo por el bosque, y pues como el 99% no. Entonces todos tenemos que empezar ya a trabajar sobre eso, regresar a la cosmogonía ancestral que sabían nuestros antepasados, que cuidaban el agua, que declaraban
los territorios donde había agua como sagrados, y tenemos que entrar en un micelio humano, o sea, en una simbiosis natural de todos los seres humanos para defender la naturaleza, poniendo en medio, el micelio es el hongo que le da naturalmente una comunicación como Internet a toda la biodiversidad. Y entonces el micelio humano, todos tenemos, todos los sectores, todos los actores de la ciudadanía, buenos o malos, ni chiquitos, grandes, sin distinción, poner a la ley en medio y trabajar para que esto salga adelante. Nada más recordemos que ahorita tenemos problemas y cuando hace muchos años teníamos 7 lagos de los cuales ya no tenemos nada. Y eso tenemos que entender y por eso tenemos que alfabetizarnos y luchar por nuestros bosques. Entonces, enhorabuena y vamos a darle la voz al buen amigo Víctor. Muchas gracias. Bueno, gracias Miguel. Antes de iniciar la conferencia, voy a hacer un breve resumen del currículum vitae del doctor Víctor Ávila. El doctor Ávila estudió su licenciatura en biología y la maestría en restauración ecológica en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En el 2009 obtuvo el grado de doctor en recursos naturales en la Universidad de Friburgo, Alemania. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. El doctor Ávila tiene experiencia en proyectos de manejo y conservación de recursos naturales, en biodiversidad y servicios ambientales en ecosistemas del centro del país, así como en proyectos de turismo rural sustentable y educación ambiental. Ha publicado artículos científicos, libros y capítulos en libros a nivel nacional e internacional. Dirige actualmente y ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado de estudiantes que pertenecen a diversas universidades. Durante 10 años fue profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Con apoyo del gobierno de Alemania, ha organizado seminarios internacionales en temáticas de biodiversidad, sustentabilidad, soberanías alimentarias y agua, con lo que ha logrado vincular a la academia con empresas, el gobierno y la sociedad civil. Ha desarrollado las ideas originales y coproducido diferentes documentos audiovisuales, los cuales han recibido premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Con todo esto, es un honor para nosotros tener la oportunidad de escuchar al doctor Ávila. Muchas gracias. Víctor, adelante. Muchas gracias, doctora Cecilia. A ver si me dejan compartir pantalla. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y agradezco mucho la invitación desde pues, la Asociación de Colonos de Chiluca, la invitación del licenciado Miguel Miramontes. Entonces, bueno, aquí con la intención de compartir un poco de información, de reflexiones en torno a la gran importancia de los bosques. Si me dan autorización, entonces, para compartir pantalla, por favor. Y no son, pues, cualquier bosque, sino es los bosques, pues, inmediatos a Zona Esmeralda, dentro de Zona Esmeralda, de los que voy a ir hablando. Muy bien. No me deja compartir sonido, además, ojalá y... Sí te escuchamos, Víctor. Sí, lo que pasa es que dentro de la presentación tengo sonido y no me deja habilitar compartir con sonido. Pero bueno, espero que se logre. Sí, como que no está activada esa parte. En fin, bueno, pues nuevamente gracias a los que están aquí presentes y por la invitación. Voy a compartirles algunos datos, algunas reflexiones que considero importantes y después estaré pues atento por si hay alguna pregunta o comentario.
La charla tiene como título esto, ¿no? Para reflexionar que la importancia de los bosques debería ser visualizada como un tema de seguridad nacional. Em, Voy a mostrarles que mi plática va a estar referida a una región en el centro del país donde se encuentra una em, cadena montañosa muy importante con cierta cubierta forestal y que le llamamos el Gran Bosque de Agua y que forma parte como que es la frontera por un lado de la cuenca de la Ciudad de México. Aquí quiero mostrarles una animación para que vean cómo ha cambiado el paisaje del Valle de la Ciudad de México en los últimos 500 años. Cuando llegaron los españoles, pues se encontraron con un paisaje dominado en el valle por grandes lagos, por 6 lagos que en temporada de lluvias se conectaban. Pero estos lagos, con el paso del tiempo, pues se fueron secando de manera intencional porque se fue abriendo esta cuenca, esta línea roja que vemos alrededor, para desaguar tanto líquido y poder seguir desarrollando esta metrópoli. Esto se fue dando de manera gradual, pero se fue aumentando y volviéndose exponencial, sobre todo en el siglo XX y más que nada en la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días, convirtiéndolo en lo que conocemos ahora como la Gran Ciudad de México o parte de la megalópolis. Esta agua se extrae actualmente pues, por dos construcciones gigantes. Una tiene que ver con el Tajo en Ochistongo, esta línea roja, y otra con el túnel de Tequisquiac, que pues está conectado al Gran Canal. Entonces fueron obras hidráulicas, ingenieriles muy grandes para lograr sacar el agua del Valle de México y llevarla a otra cuenca. Y bueno, por increíble que parezca, a pesar de tener tanta ciudad, tanta urbe, aún nos quedan algunas zonas boscosas a los alrededores. Y bueno, son estos bosques, así como todos en el país, que deberían ser considerados un tema de seguridad nacional. Así se veía el mapa de esta región centro del país y lo que era la gran Ciudad de México, que en 1976 pues figuraba más lo que era el DF y apenas figuraba la parte conurbada. Toluca era un polígono pequeñito, Cuernavaca, Tlaxcala. Pero vamos a ver cómo 3 décadas más adelante, del 76 al 2008, pues esto se convirtió en lo que actualmente llamamos la megalópolis y que cada vez más se está volviendo un continuo, ¿no? De zonas urbanas, sobre todo en puntos donde pues se ha perdido las barreras montañosas y boscosas y donde hay más vías de comunicación, como es el caso en la conexión entre la Ciudad de México y la ciudad de Toluca, la conexión entre Ciudad de México y Cuernavaca, por ejemplo. ¿Y qué podemos esperar? Podemos creer que esto va a aguantar y que si seguimos haciendo las mismas cosas al 2030, esto se va a convertir en una gigalópolis o en una teralópolis. ¿Realmente creemos que esto va a poder ser sostenible con tanta gente y sin respetar las zonas boscosas que nos rodean? Pues yo creo que no. Así se veía la Ciudad de México hace algunos ayeres. Es impresionante cómo hemos transitado de un paisaje así, dominado por humedales, a pues lo que conocemos hoy el día, la gran Ciudad de México. ¿Se imaginan lo que ha de haber sido los volcanes, las montañas tapizadas de bosque, de mucha más flora y fauna? Aquí hay otra imagen de la región centro y norte del Valle de México. Ahí podemos ver la Sierra de Guadalupe y allá al fondo pues estaría el Cerro del Moño de Chiluca y por ahí estaría la zona Esmeralda y Chiluca, obviamente pues sin habitantes. Y cómo esto se fue transformando en todo este tiempo. El bosque de agua llamado es un polígono de 250,000 hectáreas, pues catalogado así por algunos académicos y reforzado por Greenpeace hace ya pues más de 20 años, con la intención de reconocer la gran importancia de dos montañas y sus ecosistemas para la provisión de agua a más de 25 millones de personas. Es la Sierra de las Cruces, la montaña que separa la Ciudad de México de Toluca, y el Chichináutzin, lo que separa la Ciudad de México de Morelos. Aquí hay lugares emblemáticos que ustedes seguramente conocen,
como las lagunas de Zempoala en la zona sur, el Teposteco, el Ajusco, los Dinamos, el Desierto de los Leones, la Marquesa. Ahí nos vamos cercando, Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán, Centro Ceremonial Otomí, Tlaxcala o Isidro Favela, Villa del Carbón, ¿sí? Esto es parte de 3 estados, de varios municipios, algunas alcaldías, pero para hacer más compleja todavía la toma de decisiones, la gobernanza, pues hay que agregarle la propiedad social, porque este territorio pues es propiedad, posesión, todavía la mayor parte de diferentes núcleos agrarios, o sea, ejidos y comunidades, ¿sí? Em, Este territorio se caracteriza por tener 3 grandes factores, puedo decirle así. La manita azul habla de las cualidades para la captación e infiltración de agua. Y esto también obedece a las diferentes geologías y tipos de suelo. Históricamente no existía la sierra del Chichinautzin. Hace algunos millones de años el agua de la Ciudad de México bajaba hacia Cuernavaca y se integraba a la cuenca del Balsas, pero por fenómenos volcánicos geológicos se creó esta barrera, ¿no? Y aquí son muy diferentes los suelos, la geología, que en el centro y norte del bosque de agua. La manita naranja representa a la gente, gente que lleva siglos viviendo en ese territorio, generación tras generación, o gente pues que llegó hace poco a vivir o estar muy cerca de este polígono. Y la manita verde tiene que ver con toda la biodiversidad de ese territorio, que vamos a ver más adelante, es enorme. Y bueno, la mayor parte, tal vez un poco menos de la mitad de Atizapán de Zaragoza estaría dentro del polígono del bosque de agua. Y esa pelatita roja pues representa la ubicación de Chiluca en esta parte alta, ¿no? La zona esmeralda dentro de Atizapán. El bosque de agua pues no está aislado, sino que de acuerdo a la manera en cómo escurre el agua, pues en la zona sur de Cuernavaca y todo se integra a la gran cuenca del río Balsas y se conecta por escurrimientos que pueden desembocar en el Océano Pacífico. La zona poniente del bosque de agua se conecta al río Lerma, el río Lerma se convierte en río Santiago y esto llega al lago de Chapala y después sigue su camino al Océano Pacífico. En Atizapán, el agua baja, pues a Presa Madín o otros cuerpos de agua, a Presa Guadalupe, y de ahí pues debería quedarse en el Valle de México, pero como ya dijimos, artificialmente sale de la cuenca del Valle, se integra el río Pánuco, sigue su camino y puede desembocar en el Golfo de México. Entonces lo que hagamos en el bosque de agua no se queda ahí, sino que puede repercutir en territorios tan amplios como esas otras grandes cuencas hidrográficas. El bosque de agua pues está protegido, en teoría. Dice aquí el 71% de ese territorio tiene algún decreto de área natural protegida, ya sea lo rojo, que son áreas protegidas de carácter estatal del Estado de México, en verde, áreas protegidas federales, como el Parque Nacional Desierto de los Leones, el Parque Nacional Miguel Hidalgo y Costilla, mejor conocido como La Marquesa, o ordenamientos regionales, como es el de la Ciudad de México, todo este polígono en amarillo que se llama el suelo de conservación. A pesar de que el 71% del polígono azul tiene algún color amarillo, verde, rojo, pues ustedes se imaginarán, esto no ha sido suficiente para proteger los ecosistemas y todos estos beneficios que directa o indirectamente nos brindan. ¿Por qué le llamamos el bosque de agua? Pues tiene una gran peculiaridad. Hay bastantes ecosistemas y tiene características que hacen que llueva mucho. En el bosque de agua puede llover hasta 1,500 milímetros de agua al año, o sea, 1,500 litros por metro cuadrado. Cuando lo que llueve en la Ciudad de México, pues en promedio son 700, 800 litros por metro cuadrado al año. ¿Por qué llueve más en el bosque de agua? Por un lado es un fenómeno orográfico, que las montañas ayudan a que se detengan ahí las nubes, pero lo que más importa es que toda esta vegetación, todos estos ecosistemas, estos bosques, retienen, almacenan humedad y esta humedad provoca un ciclo virtuoso para traer una mayor precipitación en estas regiones. ¿Qué es lo que pasa cuando llueve en la Ciudad de México? Pues no llueve tanto, pero tristemente, como nos hemos enfocado en llenar de asfalto, de cemento, generando islas de calor, hay veces que
lo que llueve, pues casi todo se regresa a la atmósfera, ya sea por evaporación o por evapotranspiración a través de el consumo de las plantas. Y nada más un 10%, ¿no? Exagerando, pero así más o menos están los balances. Un 10% del agua que cae en la Ciudad de México se puede quedar ahí, pero pocas veces la aprovechamos y más bien se va a mezclar con agua gris y agua negra, aguas residuales, aguas sucias. ¿Qué es lo que pasa cuando llueve en un paisaje como el del Bosque de Agua? Pues llueve más, en promedio 1.300 litros por metro cuadrado o 1.300 milímetros. Y de esto, dependiendo del tipo de ecosistema, si es un pastizal, un bosque de pino, de oyamel, etcétera, pues va a perderse o va a regresar de alguna manera a la atmósfera un 50, un 60%. Pero hasta un 40, un 50% del agua de lluvia que cae en estos territorios va a poder infiltrarse, generando pues manantiales más adelante o generando el agua suficiente para que puedan explotar pozos de abastecimiento en las zonas bajas y en toda la zona urbana. O va a poder escurrir cuando la geología lo permite, saturando el suelo y desarrollando arroyos como este, que es el principal caudal que abastece a la presa Madín. La demanda hídrica de la zona metropolitana de la Ciudad de México, de toda la gente que vivimos por acá, pues es esta cantidad difícil de imaginar, 60, 70 metros cúbicos por segundo. Para satisfacer esa demanda, lo que se hace principalmente es extraer agua del subsuelo, agua subterránea, con bombas, ¿no? A través de pozos. Eso está satisfaciendo todavía el 71% de esta demanda hídrica. El resto, a alguien en algún momento se le ocurrió que era buena idea construir un sistema hidráulico ingenieril súper grande, súper costoso y que dejó muchos dividendos, pues que es el llamado Lerma-Cutzamala, el sistema Lerma-Cutzamala que actualmente abastece cerca de una tercera parte de la demanda hídrica de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pero ¿qué creen? Demandamos 60, 70 metros cúbicos por segundo, pero anualmente llueve 3 veces lo que demandamos. ¿Qué está pasando aquí? Que no estamos aprovechando esa agua de lluvia y que no estamos aprovechando tampoco toda el agua utilizada, ¿no? O sea, estamos nada más ensuciando el agua y lo que hacemos es sacarla del valle toda sucia y la mandamos a la cuenca del río Pánuco en vez de favorecer todo esto a través de un esquema de humedales, ¿no? Como Presa Madín, Presa Guadalupe, Xochimilco, Zumpango, Tláhuac, y promover un tratamiento adecuado del agua para poderla reutilizar. Entonces, ahora nos quieren vender la idea de que estamos en el día cero, ya se nos va a acabar el agua. Pues sí, estamos en un proceso fuerte de sequía que también tiene que ver con fenómenos globales como el cambio climático, pero pues no podemos caer en las ideas de que ahora la solución va a ser traer agua de más lejos, de Hidalgo, de Chiapas, de Veracruz. Tenemos para hacer frente, ¿no? De esta problemática aprovechando lo que aquí naturalmente llueve. ¿Y cómo? Pues también aprovechando y cuidando todas nuestras antenas captadoras de agua, que son estos bosques como el Bosque de Agua, el Popo, el Ista, el Nevado de Toluca, Valle de Bravo, etcétera. Este sistema Lerma-Cutzamala, pues es una serie de tubos, de tanques, de almacenamiento de agua, de presas y que inician en Michoacán con la presa Tuxpan, presa El Bosque. Y de este lado la altitud es a 1.800 metros sobre el nivel del mar, 1.800. Pero para traerla a la Ciudad de México tiene que hacer un recorrido grande, pasar por Valle de Bravo, pasar por Villa Victoria, todas estas estrellitas naranjas son zonas de bombeo, ¿sí? Tiene que seguir, llegar al Valle de Toluca y a esta altura donde está Lerma, tiene que cruzar el Bosque de Agua donde la altitud es 2.800. Entonces la diferencia es 1 kilómetro, ¿no? Y ese kilómetro de diferencia de altitud requiere mucha energía. Y dicen esta energía es la equivalente a la que requiere la ciudad de Puebla en todo un año. Entonces, estamos robando agua de otras cuencas, estamos quitándole agua a otros territorios y además tenemos un esquema poco eficiente en el uso de energía para satisfacer la demanda hídrica en la Ciudad de México. Al norte del Bosque de Agua
tenemos a Jilotzingo y pegadito está Atizapán. Y en estos territorios hay dos subcuencas, ¿no? Que bajan al Valle de México y que son cuencas conocidas por la gente de Atizapán y la región. La más importante, conocida porque pues está cerquita, está dentro, la mitad de Chiluca, es la cuenca hidrológica de la presa Madín. Pero un poquito más arriba está la cuenca hidrológica de la presa de Guadalupe. Haciendo un zoom in, así se puede ver, las líneas gruesas azules son los límites de la cuenca hidrológica Presa Madín. Todo lo que llueva dentro de estas líneas azules por gravedad va a ir escurriendo por las diferentes cañadas formando ríos o arroyos hasta terminar en la Presa Madín. Y de aquí pues no se queda, sino que hay otro recorrido y se va metiendo, ¿sí? Chiluca está ahí en la mitad, está como en una zona que escurre hacia otro río y la otra mitad escurre hacia la presa Madín, ¿no? Y ya otros territorios de Atizapán, como Sayavedra, pues ya estarían dentro del parteaguas, dentro del límite de la cuenca presa de Guadalupe, ¿sí? Muy bien. Ahora, si nos posicionamos en esta zona alta donde está el ojito, eso sería la parte donde más se incendió ahora Jilotzin. Y volteamos a ver hacia abajo, hacia la presa Madín, pues así sería más o menos nuestra vista. Y identificaríamos a Santiago Tepatlasco, este poblado de Naucalpan, San Luis Ayucan, Las Manzanas, acá está Santa María Mazatla, Chilú. Visto en 3D, así se visualizaría mejor. Tenemos los mismos lugares, Las Manzanas, San José, San Luis Ayucan, y por allá atrás estaría la presa Madín y Chiluca. Entonces, estas montañas que vemos acá y que separan San Luis Ayucan de Mazatla, es el parteaguas que separa lo que llueve y escurre hacia Madín de lo que llueve y escurre hacia la presa de Guadalupe. Entonces, lo que pase en esta región de Jilotzingo va a afectar sí o sí, pues a la mitad de Chiluca y toda esa otra parte que está dentro de la cuenca presa Madín. Y bueno, aquí un comercial, pero un muy buen comercial para invitarles a que conozcan el gran trabajo de un estudiante de Sayavedra que hizo su licenciatura en la UAM sobre pues toda la resiliencia socioambiental de la cuenca hidrológica Presa Madín. Hizo un trabajo padrísimo en conjunto con un estudiante de la Universidad de Leuphana en Alemania. Entonces, para que se metan a este Story Map, con mucha información súper interesante, van a ver, les va a gustar y muy amable, muy amigable la forma en cómo se comparte. Ahí está el código QR. Muy bien, ¿cuál es la biodiversidad que conocemos actualmente en todo el bosque de agua? Pues es gigante porque representa el 10% de toda la flora y fauna de todo México, muchísimas plantas, hongos, mamíferos, reptiles, anfibios, aves, y estos están en diferentes ecosistemas, en ecosistemas de bosques puros, más o menos, ¿no? De pinos en las zonas altas y acompañados por algunas plantas como las de las imágenes. En las zonas medias tenemos otro bosque de otra conífera llamada oyamel, muy importante porque es donde pues mayores niveles de precipitación tenemos, ¿no? Es un ecosistema que debemos enfocar más su cuidado. Y en las zonas bajas tenemos a los encinos, ¿no? Ya coincidiendo con, pues, donde hay más casas, donde hay más zonas de cultivo. Tenemos también a los pastizales, que muchas veces son incomprendidos. No nos damos cuenta que son pastizales naturales, muy importantes y que también captan mucha agua y dióxido de carbono, y que son el hábitat, por ejemplo, de especies microendémicas emblemáticas como el teporingo o zacatuche, o también el gorrión serrano. Tenemos también diferentes cuerpos de agua. Es absurdo un poco como, pues si vamos hacia la parte alta de Jilotzingo, de Tlaxcala, pues hay zonas donde el agua está tomable desde los arroyos, ¿no? Y cómo esa agua pues va gradualmente ensuciándose hasta terminar siendo drenaje en canales o en las presas, ¿no? En pocos kilómetros. Tenemos también zonas de cultivo de milpa con el maíz y alguna leguminosa, cultivos de papa y de avena en zonas altas, o de nopal, ¿no? La región sur del bosque de agua es una de las zonas más productoras
de nopales en México. Y bueno, muy importante valorar y saborear toda esta gran agrobiodiversidad, que pues es la base de nuestra alimentación. Entonces aquí bien importante darnos cuenta qué prácticas se siguen para producir estos alimentos, y nosotros como consumidores deberíamos favorecer pues las demás enfoque agroecológico. Tenemos también asentamientos humanos, que tal vez algunos de ellos no deberían estar, ¿no? Si el 71% es área natural protegida, ¿cómo pueden haber tantas casas? Y hay de casas a casas. Las imágenes de arriba pues son del mismo municipio de Huixquilucan, y bueno, son los poblados históricos originarios, ¿no? Que pues han crecido de manera desordenada tal vez, pero que siguen manteniendo sus costumbres, tradiciones, ¿no? Saben subir al monte, recolectar hongos de alguna manera, y paisajes pues creados más recientemente, en donde tal vez pues se ha cambiado, ¿no? Las virtudes, y aquí tal vez ya no se está almacenando y captando tanta agua, sino que al contrario puede demandarse agua para pues poder regar este tipo de paisajes y actividades recreativas, ¿no? Esto cuando se hace con aguas residuales de reuso y todo, pues puede funcionar, pero cuando se manejan consumos tan grandes como este ejemplo de 5,000 pipas diarias para mantener esto así, pues aquí estamos hablando de un esquema que tal vez no sea justo, no es equitativo en la distribución del agua. En el bosque de agua tenemos la presencia de 4 de los 5 grupos originarios del Estado de México. En el extremo sur están los tlahuicas, en la parte centro y norte están los otomís, en la región más al norte tenemos presencia de mazahuas, y en todas partes hay presencia de aztecas, mexicas, nahuas. Y pues toda esta gente pues que tiene el conocimiento tradicional pasado de generación en generación, también resguardan pues muchas costumbres, festividades, ¿no? Ceremonias para pedir por buena lluvia, por buenas cosechas, ¿no? Y todo esto es pues parte de nuestra cultura y que es importante valorar y reconocer. Aquí nada más un collage de algunas plantas, ¿no? Pero si yo les dije que había 3,000, imagínense cómo sería el collage, incluyendo a todas las 3,000 plantas y no nada más estas 48. Tenemos diferentes hongos. Ustedes sabrían cuáles de estos se comen, seguramente algunos sí. Muchos de ellos son comestibles, muy sabrosos, como la oreja azul, las patitas de pájaro, el quesmo aquismón, las pancitas, los somerios, ¿no? O trompetas, los pedos de burro que también se comen, ¿sí? Varios de ellos son comestibles, otros no tanto, como este hongo rojo, que le dicen hongo loco, hongo de la mosca, ¿no? Tiene algunas toxinas. En cuanto a animales, diferentes especies de mamíferos, seguramente que algunos de ellos pues les visitan en Chiluca, que tienen ahí pues una pues, tipo de reserva, y además el campo de golf. Y pues es seguido, es frecuente, imagino, encontrar cacomixles, a veces mapaches, ¿no? No sé si hayan llegado a ver a este animalito que parece como un hurón, se llama comadrejes, de zonas más altas, seguramente los tlacuaches, ¿no? Pero pues también en esta zona del bosque de agua es posible encontrar coyote, gato montés, algunos otros conejos diferentes al poringo. La diferencia es que el conejo más común, por decirlo así, tiene las hojas alargadas, las orejas alargadas, y el teporingo tiene orejas redonditas chiquitas, ¿sí? También hay murciélagos que tal vez se han prestado atención, ahí andan volando en la noche y nada más escuchan así como chilliditos de ratones. ¿Y qué sería de nosotros sin los murciélagos? Realmente nos dan muchos beneficios y no nos damos cuenta. Estos primeros 5 lo que comen son insectos, y gracias a eso, pues por ejemplo, no es tan fuerte, tan frecuente las enfermedades transmitidas por los moscos, ¿no? Como el Zika, el dengue, chikungunya, porque ellos regulan que no sean tanto estos animales que pueden convertirse en plaga. Y este último, el sexto, le gusta comer el néctar de las flores de los magueyes, y al comer el néctar de las flores de las magueyes, pues ayuda a que estas flores tengan reproducción sexual y por lo tanto haya más magueyes reproducidos de esta manera, y así sigamos teniendo pulque, tequila y mezcal. Tenemos diferentes aves muy bonitas.
Aquí las pueden ver en imágenes, pero si yo les pusiera sonidos, no sé si las podrían ubicar. Y aquí yo no sé si va a pasar el sonido porque no logré picarle al zoom para que compartiera sonido. Pero me dicen ahorita cuando le apriete si escuchan algún sonido. No, no se escucha, Víctor. No se escucha, ¿verdad? No sé si vuelva No. a compartir y ponerle, pero es que no me dejó el zoom. Lo voy a intentar a ver si se logra. Es que compartir, pero no me da opción de compartir sonido. No está activado. Pero bueno, no importa. Voy a saltar lo de los sonidos y ya. Pero bueno, era para retarles y ver qué tanto conocen a estas aves solamente por el sonido, ¿no? O sea, yo les quisiera invitar a ser mucho más observadores, mucho más curiosos para pues ponerse a ubicar todo lo que nos rodea y toda esta biodiversidad que está en estos bosques cercanos. Hay otro pájaro con un sonido que es el carpintero, que parece que está riendo cuando canta. Aquí viene otro sonido de otra ave muy valorada por su canto, y la gente inclusive la compra y la tiene enjaulada. Este se llama clarín o sensontle y tiene un canto muy bonito. Aquí hay otra ave menos conocida, pero es frecuente en la zona y pues se ha vuelto famoso últimamente porque pues hay una canción que se llama La boda del Huitlacoche o Cuicacoche que se casa con una urraca famosa e invita a diferentes aves a su fiesta. Esta es otra ave tímida, súper linda, fácil de escucharla de vez en cuando en los bosques de encino, pariente del quetzal que se llama trogón o coa mexicano. Esta última ave es una de las rapaces, son diferentes rapaces. Ella se llama halcón peregrino, la tenemos en la región, la hemos visto en Tlaxcala y pues es no solamente el ave, sino el animal más veloz del planeta porque alcanza velocidades por arriba de los 300 kilómetros por hora. Y bueno, da una buena lección a todos porque es un ave de una sola pareja en su vida, es un ave, un animal fiel. Tenemos muchísimos insectos, falta conocer muchísimo más de toda esta variedad de organismos entre escarabajos, grillos, insectos palo, ¿no? Muchísima variedad que nos falta conocer. Aquí hay algunos de los anfibios y reptiles de la región, camaleones, lagartijas, salamandras, víboras, ranas. La lagartija más grande que hay en la región es esta que le llaman de collar azul. Este es un macho y son observadores. Pueden denotar que tiene unos puntitos rojos así en su cuello, por aquí en la piel y también por acá en la parte baja. Y los puntitos rojos son ácaros, son como eh, garrapatas, ¿no? Pero que tienen ya un, una relación ganar-ganar de alguna manera y no le afectan a esta lagartija. Ese es el camaleón, falso camaleón, no cambia de color, pero es un animalito pues muy noble que a veces lo tienen como mascota y bueno, también le llaman lagartija cornuda. A este lagartija tiene algunos mitos, la gente le da miedo, piensa que es venenoso, pero pues no es venenoso. Es una lagartija que se enoja, que muerde, pero no tiene ningún veneno, no hace nada. Y bueno, unos animalitos muy peculiares, muy carismáticos que tenemos sobre todo en México son los ajolotes. Tenemos 17 especies de ajolote en nuestro país y la coloración normal pues es más en estos tonos oscuros, amarillos, verdosos, rojizos y no tanto en estos tonos blancos, rosas, amarillos, ¿no? Estos tonos blancos, rosas pues son individuos que pues más bien se dan bien en cautiverio, pero que tuvieron alguna tema genético y fueron individuos
albinos o leucísticos que no lograron pigmentar sus células. Un individuo de esta coloración no sobreviviría mucho tiempo en vida libre porque pues, le afectaría más los rayos ultravioleta del sol y porque sería mucho más visible por sus depredadores. Lo normal es esto. ¿Por qué nos han hecho creer un poco que los ajolotes normales son de esta coloración? Pues no sé, dirán, se ven más bonitos o que yo sé yo, más exóticos, puede ser, pero tal vez también tiene que ver con un tema de racismo. Y pues bueno, hay que valorar lo que es, ¿no?, natural y todo en nuestro país. Y aquí pues algo para que se sientan orgullosos que el Estado de México es el estado que mayor diversidad de especies de ajolotes tiene en el mundo. En el Estado de México hay por lo menos 7, si no es que 8 especies diferentes de ajolote del género Ambistoma. Hay especies en el Monte Tlaloc, en Sierra Nevada, hay por Texcoco, están los más conocidos y famosos de Xochimilco, pero que también pueden distribuirse en los humedales de Chalco y Xico. Está el ajolote que habita solamente en el bosque de agua, en las partes altas, y bueno, en partes altas de Gilotzingo, de Isidro Fabela, lo podemos encontrar. El ajolote de las ciénegas de Lerma, el ajolote de las ciénegas de la parte norte de Toluca, el ajolote del Nevado de Toluca, ¿sí? Entonces es curioso que el Estado de México los tenga y pues deberían ser nuestros principales aliados porque están muy directamente relacionados a los humedales, a los cuerpos de agua y son muy buenos bioindicadores de su calidad. Esta es la especie que tenemos en el bosque de agua cerca de Atizapán, Ambistoma altamirani, y son individuos fantásticos y esta especie en particular pues es mucho más sensible a la calidad del agua. Casi casi donde encuentran este ajolote, el agua ahí donde esté puede ser bebible. Y bueno, como muestra un botón del carisma, de la atracción que tienen estos animalitos, ahí pues una conferencia de prensa del ajolote. Y pues aquí el mensaje es hay que saber aprovechar estos momentos y hay que saber aprovechar esta biodiversidad que es carismática, que tiene muchos seguidores, porque si la sabemos aprovechar y tiene estas virtudes como los ajolotes, proteger a esta especie, pues nos va a ayudar a proteger el agua. Y para que el agua esté bien, pues todo el ecosistema alrededor tendrá que estar bien. Y si está bien el ecosistema, pues habrán más especies a gusto. Y bueno, de todas las especies de animales que les he dicho, pues realmente son muy pocas las que representan un peligro, y esto entre comillas, ¿no? Las llamadas de importancia médica. Y son principalmente las víboras de cascabel. Hay por lo menos 4, pero creemos deben ser 6 o 7 especies diferentes de cascabel en todo el bosque de agua. La más común es esta, pero bueno, también se ha visto cerca de Atizapán la cascabel ocelada o la cascabel de cola negra, ¿sí? Y bueno, las otras de importancia médica que ya han ubicado, las 2 arañas, la viuda negra y violinista, y coralillo, pues hay, pero ya hacia zonas más tropicales como en la región sur del bosque de agua colindando con Morelos. Aquí un video de una cascabel para que vean en posición de ataque. Rara vez una cascabel va a morder, solamente si realmente se siente amenazada va a soltar la mordida. Y bueno, recordarles que cada sección del cascabel no representa un año de edad, sino que representa una muda de piel. Y las cascabeles pueden mudar hasta 3, 4 veces durante un año. Esto dependerá de que también coman, que también esté su clima. Ahora vámonos con los problemas que se deberían atender como un tema de seguridad nacional. Tenemos problemas tan fuertes, esto es en Gilotzingo, esto es dentro de la cuenca Presa Madín, muy cerca de Chiluca, y así se ven los niveles de extracción ilegal de tierra negra, ¿sí? Tierra negra que pues después se vende en las tiendas para plantas para que las tengamos en macetas o en jardines. Problemas como este que pareciera una acción buena, pero es una acción absurda y que resulta en perjuicio. Este es un pastizal natural en donde aquí la comunidad con apoyo del gobierno pues decidieron meter arbolitos y para hacerlo rayaron todo el llano. Haciéndolo, lastimaron el suelo, promovieron que estuviera más suelta la tierrita y se pudiera erosionar, pero como este es un pastizal natural que se inunda de agua en temporada de lluvias, pues, ¿qué creen? De los 50,000 árboles plantados aquí, en la fecha, la actualidad, sobrevivieron como 30 arbolitos. Y todo el plantado acá se murió. Entonces desperdició mucho dinero y además se
hizo daño, ¿no? En este ecosistema natural, en este pastizal. Lo que se hizo en este caso fue una aforestación. ¿Qué significa esto? Meter árboles donde natural e históricamente nunca ha habido. Entonces no tenemos que aborazarnos y ir a reforestar o meter arbolitos en cualquier lugar. Hay que pensarlo 2 veces y tener la orientación de la gente que sepa. Hay otras prácticas que se han promovido y que no están bien y que también generan perjuicio, y es hacer hoyos en los pastizales con la supuesta intención de que esto va a favorecer una mayor infiltración de agua en temporada de lluvias. Y eso no es cierto. Se ha comprobado científicamente con muchos estudios que el suelo, con su materia orgánica, con los pastos, raíces y demás, es cuando tiene las mejores condiciones para promover la infiltración. Y que si le hacen un hoyo, lo único que van a generar es que tenga pues insolación, se exponga, se oxide este suelo y pierda sus cualidades, y además toda esta tierrita aquí al lado va a ser fácilmente erosionable para irse hacia otro lado. O sea, hacer hoyos, ¿no?, en estos ecosistemas templados de México no funciona, ¿sí? Tenemos el tema de las plagas, sobre todo en zonas bajas, con los pinos que están siendo afectados porque tienen estrés por falta de agua, por incendios, por cambio climático, y ese estrés les provoca no producir suficiente resina que podría estar englobando a los escarabajitos cuando les generan alguna herida. Pero si no tienen esa capacidad, los escarabajos se van a seguir reproduciendo, dando hijitos, y si ya son muchos, pues se van a ir extendiendo, generando toda una plaga. Esto se trata de, pues, atender cuanto antes, cuando el árbol ya esté empezándose a decolorar, hay que tumbarlo, y hay que hacer lo mismo con árboles de la misma especie, algunos 5 o 10 metros a la redonda. A esos árboles hay que quitarles la corteza, hay que quemarla o enterrarla, el resto del árbol se puede aprovechar, pero así vamos a disminuir la reproducción excesiva de estos escarabajitos para que se sigan volviendo una plaga. La tala ilegal es un tema que ha crecido últimamente y que nos afecta brutalmente. ¿Cómo saber que es tala ilegal? Esta es la típica escena del crimen. Vemos un árbol cortado, no tiene ninguna marca en la base. Vemos la punta del árbol ahí tirada, las ramas, ¿no? Típicamente, porque los ilegales solo se preocupan por llevarse la parte más derecha y gruesa del árbol. No tienen obligación para manejar las puntas o ramas tiradas. Cuando se hace un aprovechamiento legal, el árbol debe estar marcado con un aerosol, deben pelar la corteza, y el técnico forestal autorizado debe dejar una marca con su martillo, dando unos números y unas letras, es su firma. Si ven algo así y no ven las puntas, no ven las ramas tiradas, bueno, es parte de un aprovechamiento legal, más o menos bien, pero si no lo ven, pues está la ilegal y hay que denunciar, hay que denunciar. ¿Cuánto nos tarda? Pues recuperar árboles como este. Este árbol tenía 20 centímetros de diámetro, de radio, o 40 centímetros de diámetro. Un árbol así, un pino que tiene anillos que no tienen tanta distancia entre ellos para crecer año con año, pues tenía 60 años de edad. ¿Se imaginan un árbol de 40 centímetros? Lo que nos va a llevar a recuperarlo, pues posiblemente la edad de muchos de los que están acá, o varias veces la edad de algunos de los que están atendiendo esta charla. Esa es una imagen de satélite de Tlaxcala y Jilotzingo en 2021, y vean en 2 años lo que ha hecho la tala ilegal, ¿sí? Y todo esto pues es perder antenas de captación de agua que pues tarde que temprano se traducen en perder agua para la captación, por ejemplo, en la presa Madín. ¿Qué vamos a hacer con tantos vehículos circulando? 6 millones de vehículos en la Ciudad de México, 1 millón en Toluca, cuando no tenemos incentivos adecuados. El gobierno está pagando 1,500 pesos por servicios ambientales por hectárea al año. Por bonos de carbono podría pagarse esta cantidad, tal vez un poco menos, un poco más. Por Sembrando Vidas, si se implementara en el Estado de México, se podría pagar hasta unos 30,000 pesos por hectárea al año. Los que hacen aprovechamiento forestal legal pueden ganar hasta 75,000 pesos por hectárea al año. Esto solamente puesto en el valor de la madera en troncos, no cortado en tablas o vigas. Pero vea nada más, ¿quién está ganando más? Pues son los taladores ilegales, 120,000 pesos por hectárea al año, porque no respetan horarios, porque no tienen que perder tiempo para las gestiones, ni para el manejo de los residuos que no les importa.
Pero ¿cuánto estamos perdiendo por hectárea de bosque talada? Pues el equivalente a 36 millones de pesos por hectárea, ¿no? Y esto puesto a esquema muy barato, ¿no? Dándole un valor de 15 centavos cada litro de agua y poniendo que un 40% de lo que llueve se puede infiltrar, puede escurrir, y obviamente pues poniéndole así 50 años, ¿no? A un bosque, que es lo mínimo que debe pasar para que se arme un bosque. Un bosque no se puede crear de la noche a la mañana. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer si además tenemos compromisos a nivel mundial? México, ante los acuerdos de cambio climático, en las diferentes COPs se ha comprometido a que debemos disminuir nuestras emisiones en 22%. Era la meta originalmente, y ahora ya subieron a 35% al 2030. Entonces, ¿cómo vamos a lograr reducir estas emisiones cuando no estamos atacando la tala ilegal, ¿no? Y estamos perdiendo estas zonas de captación, infiltración de agua y también de captación de almacenamiento de dióxido de carbono. Otro tema tiene que ver con las vías de comunicación y los cambios de uso de suelo. Esas rayitas que ven ahí, lo rojo ya está construido, lo amarillo está en construcción. Tenemos aquí la autopista Ciudad de México-Cuernavaca con su bracito ya terminado hacia Tepoztlán. Tenemos la autopista histórica Ciudad de México-Toluca. De manera paralela, el tren interurbano, la primera etapa ya lista, la segunda en proceso. Por si fuera poco, un poquito más arriba, otra autopista que conecta Naucalpan con el aeropuerto de Toluca. Está la Chamapa Lechería, que ustedes conocen, pasa cerca de donde viven. Y está este proyecto que inició hace tiempo, pero se detuvo y en cualquier momento lo retoman, y que pues va a pasar pegaditito a Chiluca y demás, y va a ser la pista Atizapán a Tlacomulco. ¿Qué es lo que sucede con estas vías de comunicación? En sí generan impactos, pero también generan un mayor interés inmobiliario. ¿Cómo lo es? Lo es Bosque Diamante, ¿cómo lo es? Pues Terra Lago, ¿no? Que hay estas rutas, ¿no? Villa Alpina, histórico, pero actualmente hay unas construcciones irregulares en parte alta de Gilotzingo. En zona alta de Naucalpan quieren construir un proyecto llamado el Tule con 2,000 casas. Bosque Real se construyó, pero quieren tal vez hacer una segunda etapa. Hay otro proyecto que se llama Reserva Santa Fe, a un lado de la Marquesa, ¿sí? Y todo eso dentro de los colores rojo, verde, amarillo. ¿Cómo es posible que eso suceda? Este es el caso de Gilotzingo, Bosque Diamante, que en este polígono rojo querían construir las 20,000 casas. Y ese polígono rojo está pegado a este otro verde, que pues súper importante, es la Reserva Estatal Espíritu Santo, mejor conocida como El Moño, y que está a nada de Chiluca, está a menos de 1 kilómetro del límite sur este de Chiluca. Este proyecto, vean nada más, en proporción, las 238 hectáreas equivaldrían a ponerlo, pues sobre todo esto, Estadilla, Chiluca, Valle Escondido, más o menos eso se trasladaría, ¿no? Y esa es la distancia entre el proyecto y el lugar donde probablemente ustedes viven. Afortunadamente, este proyecto residencial se logró detener tras una lucha muy fuerte de gente valiente de Ejido y comunidad de Gilotzingo, con apoyo legal de una asociación en primera instancia y de un abogado valiente en segunda instancia, y pues mucho apoyo en redes sociales y con firmas en change.org. Después de 4 años de juicio y de preguntas como esta, en donde los demandados preguntaban a los quejosos que nos expliquen cómo puede ser más rentable un bosque como el del Moño y así al lado, de 200,000 árboles, por todos los beneficios ambientales que brinda, que nuestro proyecto de las 19,985 casas. ¿Cómo vamos a responder una pregunta así, no? Para darle el valor económico mayor al ecosistema que a las casas. ¿Y cómo vamos a resolver esta falsa afirmación, no? ¿Cómo puede ser posible que este proyecto pues represente negocio para unos cuantos y menos agua para todos, ¿no? Porque la cantidad de captación de agua que se iba a perder con la corta de más de 200,000 árboles en Bosque Diamante era brutal, y todo eso iba a mermar pues los pozos de la región y todo lo que llega a la presa Madín. Afortunadamente, se dictó sentencia en abril del año pasado. El juez dijo
Bosque Diamante no debe ser, porque no está garantizando algo fundamental que tenemos en la Constitución mexicana, en el artículo 4, que dice, pues todo mexicano, toda persona aquí tiene derecho a un medio ambiente sano. Pero bueno, a pesar de que hubo sentencia favorable, la inmobiliaria apeló, y no solamente la inmobiliaria, sino también el exgobernador. Y le dijo al juez que estaba mal, que eso no estaba bien hecho y por lo tanto tendría que revertir la sentencia. Afortunadamente, la gente de Gilotzingo y todos los interesados para que no se llevara a cabo este proyecto, pues metieron cartas, siguieron moviéndose en redes sociales, pero también se logró pues llevar el mensaje con esta persona unos días antes de la elección. Y esta persona, no lo van a escuchar aquí, pero dijo textualmente en el segundo debate que no iba a permitir que se llevaran a cabo proyectos como el de Gilotzingo con Bosque Diamante, y que manifestaba todo el apoyo a las personas que estaban luchando contra ese proyecto. Después de decir esto, unos días más tarde, el exgobernador desistió de su apelación y, pues bueno, el juicio sigue, falta todavía la sentencia final, pero sería muy importante que todos siguiéramos haciendo presión para que Bosque Diamante no solamente no solamente se lleve a cabo, sino que se pueda integrar, por ejemplo, a la Gran Reserva de Espíritu Santo, que insisto, está a 1 kilómetro de la orilla sur de Chiluca. La Reserva Espíritu Santo no tiene todavía su programa de manejo, que es la pequeña constitución la que mandata qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y entre otras cosas, el programa de manejo genera una zonificación donde se explica puntualmente cuáles son las zonas de estricto cuidado, aquí en verde oscuro y verde claro, cuáles son las zonas que se pueden practicar ciertas actividades de turismo, de recreación, de educación ambiental, ¿no? Y cuáles son las zonas que pues tienen cierto impacto, cierta degradación y debería promoverse su recuperación, su restauración, ¿no? En ningún lugar se dice que aquí se permitirían construir casas. Y así pasó hace algunos meses, donde a alguien se le ocurrió pues gestionar permisos y ya estaban construyendo pues un nuevo proyecto en ese polígono gigante y a un lado de una casa que ya existe y que no debería existir, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo es posible que esto? Pero pues claro que el interés inmobiliario es muy fuerte. Afortunadamente ese proyecto se paró, pero pues siguen las bardas, siguen los huecos y esto no debería seguir porque está dentro del área natural protegida. Lo que deberíamos apostarle, insisto, y sería muy importante que todos aquí, todos en Zona Esmeralda, impulsaran, pues es que el predio de Bosque Diamante, una vez teniendo la sentencia final, pues no solo se lleve a cabo, sino sea la integración de la Reserva Estatal Espíritu Santo y se convierta en una reserva del doble de hectáreas. 229 más 238 hectáreas, tendríamos una reserva de 400 y tantas hectáreas que a todo mundo conviene y es fundamental, ¿no? Y debería ser, pues eso, de seguridad nacional. Es el letrero a la entrada de la reserva y se puede ver ahí donde ingresan. Y bueno, se hizo un documental muy bonito para hablar sobre toda la problemática, la belleza, la importancia de esta reserva y que pues más gente la conozca. Y bueno, invitarles también a que conozcan el trabajo académico de una residente, de una vecina de Chiluca, Mariel Corona, que hizo su tesis súper completa, súper larga, pero con muy buena información de una propuesta para impulsar la educación para la sostenibilidad dentro de esta reserva, ¿no? Y está a punto de ganar un premio, ¿no? Un muy buen reconocimiento en todo Mérida, Yucatán. Bueno, también el tema de las plantas de tratamiento que no funcionan es algo que hay que atender y que las plantas de tratamiento por sí solas pues no van a poder. Tenemos que transitar a esquemas de baños secos, ¿no? Y transitar también a el aprovechamiento, la alianza con los humedales naturales de toda la región. Los incendios es un tema pues que nos ha afectado últimamente y es cierto que pues sí, la mayoría son provocados, pero es importante distinguir si fueron de manera accidental o intencional, ¿sí?
Todos esos puntitos que ven en este mapa del bosque de agua y alrededores son incendios, son puntos de calor que sucedieron en bosque de pino, en verde, en bosque de encino, en café, en pastizales, en amarillo, en color rosa, en oyamel, ¿no? Entonces, estos incendios suceden año con año, es una parte como natural de algunos de estos bosques, pero pues donde hay acumulación excesiva sí podemos pensar que algo anormal sucede. Y eso fue pues el caso de Gilotzingo este año. Vean nada más, estos son todos los incendios que pasaron entre la segunda mitad de marzo, del 15 al 29 de marzo, y todo principalmente concentrado en los bienes comunales de Santa María Mazatla, ¿sí? Y pues toda esta parte, insisto, está dentro de la cuenca Presamadín y va a resultar en alguna afectación en el embalse, ¿sí? Pero vean, históricamente, pues se ha quemado todo esto en zonas de Atizapán, esto es en 2021, en 2022, en 2023, mucho por Naucalpan, algo en Atizapán, pero sí en 2024 vemos una acumulación de puntos excesiva. Y se dice, bueno, esto es provocado por los intereses inmobiliarios, probablemente sí, pero nosotros tenemos que tener muy presente que existe una ley, la Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable, que en el artículo 97 dice claramente que no se puede promover el cambio de uso de suelo en zonas forestales que hayan sido quemadas si no pasan por lo menos 20 años. ¿Cuáles pueden ser otras razones de quema? Pues accidentales, por el turismo, por alguna fogata, algún cigarro, pero también son disputas territoriales entre la gente de ejidos y comunidades, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado, pero también hay que entender que estos fenómenos suceden naturalmente y que estos bosques, así por más maltratados que los veamos, están acostumbrados de cierta manera y muchos de estos árboles no van a morir, sino que se van a ir recuperando. Pero sí va a ser necesario también intervenir para, pues, que sea más rápida la recuperación y en zonas donde sí hayan muerto los árboles, hacer reforestaciones adecuadas. En 2021, casi la mitad del moño se quemó y sí parece que pues alguien prendió y se veía muy claro porque del camino para arriba y para abajo había fuego y no se entendía cómo había saltado el fuego un gran camino de 6 metros. Y así quedó el moño después del incendio. Uno decía, uff, esto ya murió, ya fue. Pero vean, la naturaleza es muy resiliente, sobre todo los encinos, los pinos que están acostumbrados a tolerar el fuego. Después de algunos meses, sin mucha intervención de reforestación, se ha ido recuperando solo, ¿no? Entonces no hay que alarmarnos tanto, pero sí hay que tener cuidado, hay que aprender a manejar el fuego y donde haga falta, pues sí hacer estos procesos no solo de reforestación, sino de restauración. Cosas que se pueden hacer donde haya sido más fuerte la quemazón y estén muy expuestos los suelos, hay que proteger que no se deslaven con barditas así de rocas o de madera para evitar el deslave, la erosión del suelo. Y hay que saber con qué especies reforestar. Aquí son muchos nombres, pero bueno, cada cosa en su lugar, ¿no? De acuerdo como natural e históricamente la naturaleza las ha puesto ahí. Pinos en zona alta, oyameles en zona media, otros pinos, yocotes y encinos en zona baja, ¿sí? Y pensar en esta cosa que es bien importante, ¿no? No queramos aborazarnos y decir voy a sembrar 200,000 árboles, ¿no? Lo más importante es asegurarnos con calidad de que lo que vamos a reforestar se va a lograr, ¿no? Que va a superar la temporada de heladas y de secas y pues que no sean demasiados árboles. En Gilotzingo, afortunadamente, pues se dio como un despierte para estos temas de los incendios, pero también para atender la tierra negra, la tala ilegal y también el huachicoleo del agua, que es un tema pues cada vez más común y al que no deberíamos acostumbrarnos. No es posible que ya sea normal que pues mucha gente en Atizapán, en Naucalpan, dependa del agua en pipa. No, esto debería ser una responsabilidad, lo es, del municipio, del ayuntamiento, de asegurar la provisión del agua. No debemos pensar en que vamos a transitar a ese esquema en que todo el agua debe ser pues vendida como privatizada, ¿no? Nos hemos mal acostumbrado a que lo normal es comprar el agua en botella, en garrafón y también en pipa. No está bien, ¿no? Deberíamos exigir que los gobiernos entreguen agua de calidad y para lograrlo pues hay que proteger los bosques y los humedales.
Este es el polígono de Atizapán y vean, esta es la línea azul del bosque de agua. Entonces, toda esta de zona Esmeralda, ¿no? Pueden sentirse orgullosos que están dentro del polígono del bosque de agua, son parte de. Y aquí tienen dos reservas oficiales, el Parque de los Ciervos y el Moño o la Reserva Estatal Espíritu Santo y algunos sitios de referencia que ustedes conocen, ¿no? Sayavedra, Chiluca, el TEC de Monterrey, la Caseta de Madín, Galerías Atizapán, ¿sí? Este mapa lo voy a transformar en este otro mapa, que es lo que maneja el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Atizapán 2022. Entonces, es difícil luego entender esta información, pero aquí, pues de manera más sencilla, dice, lo amarillo son áreas urbanas, lo café es área urbanizable, que tiene actualmente bosques, que tiene tal vez matorrales, que tiene algo, ¿no? Pero este está para cambiar su uso de suelo. Y lo verde es lo no urbanizable, ¿sí? Aquí tenemos esta porción que es una parte que está como en litigio, no se sabe bien si pertenece a Gilotzingo o a Tizapán. Y aquí está el trazo de la futura autopista Atizapán a Tlacomulco. Si yo les pongo en palomitas, pues todo eso representaría lo no urbanizable. ¿Y qué es eso? Pues principalmente es Espíritu Santo, es los ciervos y los clubes de golf que ya existen, o un parquecito, realmente es casi nada, ¿no? Una franja aquí, un triángulo que no sé por qué se les ocurrió, pero es lo no urbanizable, áreas verdes. Y este es el 30% que se está planteando que quedaría como no urbanizable. ¿Eso es suficiente? Y realmente van a soportar que todas esas cruces sean pues las áreas urbanizables y que todo eso siga creciendo y llenándose de edificios, de departamentos, de casas y que siga siendo imposible el tráfico y que siga complicando los esquemas de provisión de agua y que siga provocando la disminución en la plusvalía de todas las casas en la región. No, pues habría que preguntarse si realmente ese 30% es suficiente. Deberíamos dejar pues todo lo café y todo lo verde ya como no urbanizable, ¿no? Bueno, para ir cerrando, este es un documental del Bosque de Agua que les invitamos a ver. Ha tenido reconocimientos a nivel global y es una forma de dar a conocer un poco lo que les he platicado hasta ahora. El año pasado hicimos un taller convocando a muchos jóvenes del Bosque de Agua para pues hacer un grupo, ¿no? Generar amistad entre ellos y se les dio mucha información y con todos ellos se generó un documental y un libro. Este documental se llama Micelios, Voces del Bosque de Agua. Es un nombre que de alguna manera se le ocurrió a Miguel Miramontes para vernos como el cuerpo de los hongos, como esta red de redes, esta matrix, ¿no? Y que así como son los hongos que representan los organismos más grandes de todos, pues nosotros deberíamos estar mucho más interconectados, ¿no? A través de redes de confianza, de vinculación, en donde nos apoyemos. ¿Por qué? Pues por el bienestar común de las personas y de los ecosistemas. Este documental afortunadamente fue el ganador como mejor documental de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas. Es muy bueno el reconocimiento, pero lo más importante es que se va a visualizar en todo el país entre septiembre y octubre próximo. Aquí tengo 10 segundos de este documental, va a haber sonido, pero ustedes no lo van a escuchar, nada más para que lo vean. Bueno, ese es el bosque de agua, pero tal vez deberíamos pensar en el gran bosque de agua, como le decía, y de una L volverlo una gran W, en donde incluyamos al Popo, Alista, lo que se llama el Sierra Nevada, Monte Tlaloc, incluyamos también el Nevado Toluca, Valle de Bravo, Mariposa Monarca. Y esto debería ser considerado, como ya se planteó ante la Cámara de Diputados Federal, una reserva hídrica de seguridad nacional, porque esto aseguraría la provisión de agua a más de 35 millones de personas, ¿sí? Este es un planteamiento que pues, se debe hacer pues, bajo estos como pronósticos, ¿no? Dice, ¿dónde va a ser
mayor el estrés por el agua hacia el 2050. Y vean qué fuerte decir que México no está en lo más fuerte, pero sí está en alto nivel, ¿no? Y esto gracias a que la mitad de México hacia abajo pues tiene bastante agua, pero de la mitad para arriba no tenemos tanto. Y por eso, bueno, fue que se planteó, se llevó esta iniciativa a la Cámara de Diputados. Ahorita esta legislatura ya se va, pero se dejó, se va a retomar en la próxima legislatura. Y la idea es que esto sea una modificación al artículo 27 constitucional, haciendo alusión al artículo 4 y a la Ley General de Seguridad Nacional. Y otra noticia que bien comentaba Miguel al inicio tiene que ver con una nueva iniciativa recientemente aprobada en el Estado de México, en donde pues se reconocen los derechos de la naturaleza. Se reconoce a la biodiversidad, a los ecosistemas como sujetos con derecho, ¿no? O sea, pueden ser protegidos y promovidos por la Constitución y las leyes del Estado. Esto da pues nuevas herramientas, nuevas armas para también proteger pues a todas las formas de vida y no solamente la vida humana. Y bueno, para cerrar, una imagen bonita de la Sala y la presa Iturbide, un muy buen ejemplo de lo que es el bosque de agua y un tema que debe ser pues de seguridad nacional. Agradezco mucho su atención y estoy aquí atento por si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Muchas gracias por la presentación, doctor Ávila, muy interesante. Vamos a pasar a responder alguna pregunta que se haya hecho. Sí, pero es para responder en directo. Si nos pueden leer la pregunta. Sí, bueno, la pregunta dice así. Dice, agradezco este seminario en pro de nuestros bosques. Si bien el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal habla al respecto de incendios forestales, usted como biólogo, en su ámbito de experto, ¿considera que es suficiente el precepto legal para proteger los bosques quemados? Es directo para él. Sí, Esta es una pregunta directa para ti, Víctor. Ajá. Sí, muchas gracias, Gerardo. Digo, es muy importante tenerlo, ¿no? Y es importante conocerlo y que todo el mundo pues, lo No hagamos valer. escuchamos. ¿Escuchan? Sí. Sí, es importante que lo hagamos valer. Entonces, es un poco ambiguo porque para la terminología legal ambiental, lo forestal también incluye lo arbustivo, la forma de vida de los matorrales, ¿no? Entonces, pues sí sería suficiente, nada más que muchas veces no lo hacemos valer. Y lo que habría que hacer es como documentar, ¿no? Y si tenemos un territorio el que queremos proteger, pues debemos tener los mapas, imágenes para tener el antes, ¿no? Y tener el después y que eso quede bien documentado y asentado por si alguien quiere llegar y derribar esa vegetación y promover el cambio de uso de suelo, pues no lo pueda hacer. Yo creo que es suficientemente fuerte, pero hay que aprenderlo a dominar y hacerlo valer, ¿no? Para que no cualquiera, pues, queme y se siente con la libertad de construir algo, ¿no? Y pues lo siguiente simplemente es darle un reconocimiento a la calidad de la presentación. Y bueno, viene aquí una pregunta que dice, ¿qué se sugiere para restaurar las funciones edáficas de las zonas boscosas que fueron quemadas? Lo que se sugiere es, pues ahorita el suelo está como muy descubierto, ¿no? Porque toda la vegetación que lo protegía, que lo acolchaba, pues lo dejó así abierto. Entonces lo ideal ahora es enfocarnos en que todo ese suelo no se pierda, no se deslave, no se erosione por el viento o por la lluvia ahora que empiece a llover. Entonces aquí habría que enfocarnos sobre todo en las zonas con mayor inclinación, mayor pendiente, para que ahí, como decía en alguna de las láminas, pues podamos acomodar material, ya sea rocas o ramas, ¿no? Que funjan como retenes, ¿no? Para evitar el deslave de ese suelo, de las cenizas, y así no lo perdamos, porque sin suelo, pues no hay donde van a crecer los árboles, ¿no? Y va a ser importante que, pues, promovamos también la retención de humedad, ¿no? Que se quede el suelo, pero también la lluvia cuando vaya escurriendo. Entonces, poner mucha atención en estas porciones donde fue más fuerte el incendio
y hay una mayor inclinación porque ahí va a ser más el riesgo de perder esta capa superficial de tierra, ¿no? La señora María de Lourdes Pulido, además de felicitarlo y expresarle su interés en la presentación y hablar de su cooperación como Urban Leaf y Fosapet, nos comenta que considera que parte de la mitigación del cambio climático emana del manejo de desechos orgánicos e inorgánicos, y que como comunidad de Chiluca sería un ejemplo a darse a conocer, imitar todas y cada una de las acciones. Es simplemente este comentario. Y por otra parte, Clarisa Álvarez nos dice que, o nos pregunta, cuál es la relación entre el crimen organizado, la tala ilegal y las empresas inmobiliarias. Pues bueno, no se puede generalizar, pero sí en algunos casos pues hay relación, ¿no? Hay relación porque pues donde haya una oportunidad de sacar beneficio económico a costa de las leyes, pues puede estar involucrado el crimen organizado. En los esquemas más fuertes de tala ilegal, pues sí se ha visto que pues esquemas de crimen organizado como Familia Michoacana o así, pues están involucradas, ¿no? Y pues van generando cierta riqueza y cierta pues resistencia para evitar también que la seguridad pública pues pueda enfrentarles, ¿no? Pero bueno, creo que todo eso tiene que ver con mucha falta de voluntad política y de que pues todos estemos más conscientes de pues la gran pérdida que representa pues la disminución de cubierta forestal y sobre todo a través de prácticas ilegales. Y bueno, tristemente, pues sí, estamos mal acostumbrados a que mucho a que es normal toda esta parte de la corrupción y pues no debe ser así. Y muchas veces pues se dan algunos permisos cuando no deberían darse. Entonces, en gran medida obedece a no estar pues tan bien enterados de todas las leyes, de todos los permisos, de todo lo que se gestiona en los municipios, en los estados, ¿no? Y no asumir nuestro papel para más proactividad y pues evitar que pues eso, como decía, no sea beneficio para unos pocos a costa del perjuicio de tantos, ¿no? Entonces yo invito a que conozcan más un instrumento municipal súper importante que es los planes municipales de desarrollo urbano, pero también que impulsemos algo que por ley debería hacerse, que son los planes de ordenamiento ecológico de los municipios, ¿no? Debería ir a la par. Y eso debería, pues, no traslaparse, no ir en contra de lo que diga el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Si no nos involucramos y no hacemos valer, pues, las leyes mexicanas o las leyes regionales, como el Acuerdo de Escazú, que nos da elementos súper importantes en términos de acceso a la información, de participación social y de justicia ambiental, pues no vamos a lograr avanzar, ¿no? Mucho es estar bien enterados y organizados y entre todos hacer la presión suficiente. Muy bien, ahora tenemos un comentario de la señora Leticia Muñoz que lo felicita y se ofrece para ayudar. Pregunta cómo podemos ayudar. Y eso va ligado con otra observación que hace Daniel Kapp, que además de decirnos que viene de Campeche, nos pregunta si usted considera que en México se tiene una cultura y una educación forestal. Pues en general no, pero sí hay sitios donde sí. Entonces esto demuestra que es posible tener un manejo forestal comunitario, un manejo forestal sustentable. Inclusive dentro del Estado de México hay comunidades y ejidos que lo están haciendo de una gran manera, lo están haciendo de una manera en donde están generando riqueza y están respetando las tasas de regeneración de los árboles y cuidando a la biodiversidad y cuidando los ciclos del agua, ¿no? Son los casos de Amanalco y hay otro caso también en Villa del Carbón, no muy lejos, pero también hay ejemplos en la Sierra Norte de Juárez, en Oaxaca, y los que más cultura, educación forestal tienen, yo podría decir que tienen, que son la gente pues del norte del país, en Chihuahua, en Durango, por ahí hay toda una serie de escuelas forestales, pues que han impulsado mucho esto, entonces no deberíamos estar peleados con un buen aprovechamiento del bosque, aunque a algunos nos duela que caiga un árbol, pero bueno, requerimos estos recursos, al bosque le hace bien, ¿no? Ser renovado de vez en cuando, pero bueno, sí hay que trabajar mucho más con la educación forestal en ciertas zonas y sobre todo en estos espacios más urbanos y perurbanos. Muy bien, muchas gracias. Por otra parte, Oscar Brandón nos hace un par de preguntas. La primera es, ¿cree
usted que sea necesaria la inoculación con microorganismos o en general microfauna por el daño a los suelos? Primera pregunta. Y segunda, ¿cuánto tiempo cree que tome que los bosques incendiados puedan volver a su efectividad de almacenamiento de carbono? La inoculación de microorganismos pues se da ya desde los viveros. O sea, muchas de las plantas que ofrecen los viveros de Probosque, de Conafor, ya tienen microorganismos asociados y en el suelo pues van a seguir habiendo. Se puede pensar en tal vez favorecer algunas micorrizas, algunas bacterias, pero en general pues esto ya lo lleve, ¿no? Y tal vez, o sea, hay que tener mucho cuidado porque queremos como ir a, a meter organismos que naturalmente no han estado ahí. Eso también puede generar una alteración de las dinámicas en el ecosistema. Entonces, yo creo que esto ya se lleva a cabo desde los viveros y con eso sería suficiente para promover una recuperación, un establecimiento adecuado de las plantas en estos suelos. Y pues, ¿cuánto tiempo creo que van a recuperar esta efectividad de almacenamiento? Bueno, los bosques ahorita están en un estrés muy fuerte, están en un estado como de latencia, no era la etapa en donde crecían. Pero ahora que llegue el agua, también va a haber como un boom de crecimiento, va a haber mucha oportunidad de competencia por recursos, ¿no? Muchos herbáceas, arbustos, pues van a sentirse como rejuvenecidos. Entonces, tal vez se dé como un boom, como que haya una mayor captura y almacén de carbono, pero pues esto se va a ir dando gradualmente a partir pues desde ahora que ya no están habiendo los incendios, que empieza a haber un poco de lluvia y en la etapa de lluvias, pero yo creo que vamos a tener el mismo balance de crecimiento y todo de estos bosques más quemados pues hacia el próximo año o 2 años, ¿no? Pero si hacemos una buena reforestación, una buena restauración con densidades adecuadas, con las especies adecuadas en cada lugar, pues esto puede redituar todavía más beneficios, porque históricamente había zonas deforestadas o abiertas en los bosques de Jilotzingo, por ejemplo, y ahora con los incendios y toda esta inercia de tanta gente que quiere apoyar, pues puede favorecer, por ejemplo, que haya una mayor cobertura de bosque de Oyamel. Es uno de los bosques más sensibles a los incendios y que mucho bien nos ayudaría porque es donde más llueve y el bosque que más ayuda a captar e infiltrar el agua. Muy bien, pues muchas gracias, Rodolfo Soriano. Nos hace nada más una recomendación de si es posible replicar este evento presencial en otra localidad y agradece la información. Por otra parte, Carlos Mendoza nos pregunta sobre la iniciativa que se quedó pendiente en la Cámara de Diputados, que esto con el fin de exigir a los nuevos legisladores la aprueben en la siguiente legislatura. La iniciativa que queda pendiente es la de reconocer en la Constitución territorios dentro de nuestro país como reservas hídricas de seguridad nacional. Esto sería una reforma en la Constitución para cambiar el artículo 27 constitucional y pues sí, ahorita ya se va la legislatura, solamente se planteó, se vio pues quiénes la pueden retomar, la pueden impulsar en la siguiente legislatura, porque sí es una iniciativa que debe tener un camino largo recorrido, debe ser aceptado por la mayoría en la Cámara de Diputados Federal, debe ser aceptado por una mayoría en los senadores y después pasar a ser consultada en los estados, en las cámaras de todos los estados y que la mayoría de los estados lo aprueben y ahí regresar a las cámaras y que se pueda aprobar. Pero es algo que nos conviene y creo yo que pues iría todavía más arriba que las áreas protegidas federales y ojalá el bosque de agua pudiera ser la primera y que esto garantice pues no más cambios de suelo, no más pérdida de bosque y los recursos adecuados para el buen manejo y cuidado de todo este territorio. Adelante, Ceci. Víctor, muchas gracias por toda la información. Me gustaría que nos comentaras un poco sobre el manto freático que surte a la zona Esmeralda, o si son más de uno. Los fraccionamientos de esta zona tenemos pozos y de ahí obtenemos el agua. ¿Podríamos comentarnos algo sobre la disponibilidad,
en estas áreas, cómo afecta los incendios y todo este daño a estas áreas de donde tomamos este recurso. Sí, yo no tengo conocimiento preciso de, pues, cómo estén los volúmenes, cómo estén los acuíferos, porque, bueno, lo que escurre de manera superficial, pues puede ser muy diferente a lo que fluya de manera subterránea, ¿no? Entonces, de manera superficial, pues sí sabemos cómo la mayor parte de, la mitad de Chiluca, pues manda sus aguas, ¿no? Superficiales a la presa Madín. Yo creo que, pues sí hay una disminución de esta agua porque ha habido una sobreexplotación, y también, pues hemos perdido estas zonas de captación que son principalmente, como ya lo dije, pues estas partes boscosas en la zona alta. El tener estos incendios, pues claro que va a mermar la capacidad de captación e infiltración de agua. Y bueno, la geología de la región pues tiene ciertas dinámicas, y también históricamente en la región pues han habido mucha extracción de minerales para, me contaba un geólogo muy reconocido en la FES Acatlán, pues para construir pues de la mitad de la Ciudad de México hacia el norte, del Ángel de la Independencia hacia el norte, como que había depósitos de muchos materiales en esa región de Atizapán y se cavaron túneles inmensos para extraer esos materiales y después se trataron de rellenar esos túneles. Entonces, desconozco cómo estén los niveles, pero supongo pues que han bajado y obviamente sí hay una relación, o sea, toda esta parte boscosa es la que va a ir llevando toda el agua a estas bóvedas de almacén, ¿no? Y a toda esa agua subterránea. Pero pues bueno, sería importante pues tener un estudio actualizado del agua subterránea en el Valle de México y que eso pues eso fuera pues la principal información para guiar si se debe seguir o no promoviendo más permisos para desarrollos inmobiliarios, ¿no? Porque no es posible que vayamos a pasar a un nivel de dependencia solamente de pipas, ¿no? Y decir, sí, autoriza y pues excávale por ahí si hay agua bien y si no, y pues ya a ver, ya te enfrentarás en el problema, ¿no? Sí, y otro punto inaceptable es que sigan haciendo pozos, porque entonces Sí, la ¿no? extracción va a ser mayor. Claro, porque también, o sea, es gravísimo, ¿no? El nivel de, mm, de hundimiento que está teniendo diferentes partes de la Ciudad de México, con en ocasiones centímetros al día, ¿no? Llevamos varios metros en algunas regiones y esto pues va a ir provocando más problemas. Y esto no es por el gran peso de las construcciones en la Ciudad de México, sino es realmente por la disminución en toda la presión del agua subterránea que habíamos tenido, pero por sacar tanta de allá para satisfacer esa demanda, estamos promoviendo esos hundimientos. Gracias. No sé si hay otra Sí, pregunta. hay otra pregunta de Daniel Cabo otra vez, donde él nos donde él nos hace la siguiente pregunta. Su opinión sobre la cultura menonita. Dice Daniel, desde su punto de vista, los menonitas son deforestadores y nos pide al respecto su opinión. Digo, yo no creo que podemos generalizar, ¿no? Y cada cultura tiene sus virtudes y sus problemas. En algunos lugares, pues sí, son personas, grupos de personas un poco cerradas que no dejan, pues, mezclarse con otras personas, son muy trabajadoras, ¿no? Esquemas como Belice, que los menonitas producen más del 50-60% de los alimentos, ¿no? Y pues sí, en algunas ocasiones los paisajes han sido modificados fuertemente para tener estas actividades productivas, pero bueno, no creo que debemos plantearlo así como un extremo, ¿no? Todas las culturas tenemos impactos, ¿no? Positivos, negativos, y hay que enfocarse en mejorar y ser pues más simpáticos en nuestra relación con el medio ambiente. Pues muy bien, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Ceci. No, no tenemos más preguntas. Solamente nos resta agradecer al doctor Ávila por esta conferencia tan interesante. Hemos aprendido mucho. Agradecemos también a
todos los presentes su interés en este tema y a los miembros de la mesa directiva por su apoyo en la realización de este evento. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias, Víctor, muchas gracias. Con gusto, buenas noches. Buenas noches.